Hola a todos, el día de hoy quisimos traer a un invitado Premier y pensamos harto quién podría más o menos integrarse en este contexto de política actual, podría ser un puente entre quizá la juventud, lo que está pasando actualmente en las presidenciales, y nos decidimos finalmente, bueno, aprovecho de presentar a Fernando Cartes a propósito de todo esto, pero por Pablo Longueira. Pablo ha sido, bueno, para quienes somos jóvenes y quizá no estuvimos tan presentes en ese mundo político en aquel momento. Más bien no existíamos. Pero comenzamos a ser conscientes políticamente. Fue diputado, fue senador, fue ministro. Actualmente es una figura aún muy importante dentro de la derecha para nosotros y quienes vimos su historia como joven, es un gran referente. Y bueno, sin más preámbulo, ¿cómo está Pablo? Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Un gusto. Igual pues, fue, bueno, apenas llegó le dijimos un gran honor tenerlo acá. Creemos que, de verdad, bueno, lo que dije, no explayarme mucho, pero es un gran referente para muchos de nosotros, en especial su etapa juvenil, lo que ha hecho en su historia, y por eso queremos traspasarnos este episodio para que muchos quizá aprendan, recuerden compartirlo, darle like, todo eso, para que llegue a más gente. Y dicho eso, quisiera partir con la primera pregunta. En su etapa de líder estudiantil, ¿cuál fue un episodio que lo marcó? Entendido como que estuvo presente en la Universidad de Chile, líder gremialista, ¿qué recuerda? Bueno, a mí me marcó muchas cosas en esa etapa, porque yo desde muy pequeño quise ser ingeniero de la Chile, no tuve ningún problema vocacional como ocurre hoy día, que algunos dicen que no saben qué estudiar, y yo tenía una vocación muy marcada y quería estudiar en la Chile, en Bochef, y el destino quiso otra cosa. Me topé con Jaime Guzmán en la vida, pero yo nunca supe, esto es divertido, pero medio divertido y dramático, nunca supe por qué acepté ser presidente de la Escuela de Ingeniería en esa época, el año, estoy hablando a fines del 79, ustedes no habían nacido, y yo fui presidente del Centro Alumno durante todo el año 80. Después incluso terminé y entregué el Centro Alumno a fines de ese año, y el año 81 yo soy civil industrial. Había un boom muy grande de civil industrial en esa época, ese año hubo un boom, después vino la crisis económica, en fin, la recesión, que fue muy dura. Y yo postulé, yo tenía 22 años, postulé gerente de operaciones a una empresa, me seleccionó el directorio, y el gerente general, cuando me seleccionan, cuando me dice que había quedado seleccionado, me dice: mira, vamos a invertir, tú eres muy joven, pero el directorio quiere saber si te vas a dedicar a la política o te vas a dedicar a tu profesión. Entonces yo le dije: mira, inviertan en mí todo lo que quieran, porque no me voy a dedicar a la política, fue una buena experiencia, pero lo más ajeno para mí es la política. Así que, bueno, contratado a partir del 1 de agosto de ese año, ya estamos como a 2, 3, no sé, hoy día, y estuve 2 meses. 55 años de ese episodio. Claro, exactamente, y estuve un par de meses. En la mitad de ese periodo me llamaron los políticos de esa época, citaron al gerente general, al Diego Portales, que era la moneda de esa época, y pidieron que me liberaran de este compromiso, y la verdad es que me despidieron. Como yo le decía al gerente, pues yo no quiero hacerlo, ya le había dicho que no. Usted quería seguir en el mundo privado. Quería seguir en el mundo privado. O sea, imagínate que entonces yo le decía: pero si yo les dije que no, yo no puedo, esta empresa no se va a pelear con el gobierno militar, así que les dijimos: están liberados a fin de mes. Y en el fondo me despidieron. Y ahí me eligieron presidente de la federación, que votaban todos los presidentes de los centros de alumnos en esa época, eran elecciones indirectas. Estaba comenzando, digamos, la organización estudiantil en la Chile, en el gobierno militar. Y después, eso fue durante el año 82, y ahí conocí a Jaime Guzmán. Yo conocí a Jaime Guzmán a fines del 81, ¿ya? Días antes de asumir la federación. Y después me pidió que no volviera al mundo privado, que lo acompañara, que venía la apertura política, venían los partidos políticos en el gobierno militar y estaba ya en el término, y que él quería crear un partido de derecha comprometido con los más pobres, en fin. Vocación popular. Claro, y la verdad es que tenía 23 años, me acababa de casar, y dije: bueno, ya te acompaño. Yo pensando que iban a ser unos 3 años, no tengo idea, pero como dicen hoy día... No fueron 3 años, fueron 30. Claro, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Y esa fue mi vida. Y bueno, nos volcamos a crear ese partido
en la década de los 80, cuando ustedes no nacían. Pablo, y en ese sentido, tu vocación siempre fue muy clara y no era la política, tú querías ser ingeniero comercial de la Universidad de Chile, ingeniero civil. Sí, porque los comerciales se ponen ingenieros, como les digo yo tengo 5 comerciales en la casa. Claro. Era la pelea que hay actualmente, las cuento. Ingeniero civil de UCHEF, tu vocación era muy clara. En ese sentido, ¿qué crees que vieron en ti para entender tu liderazgo como liderazgo apto para ser presidente del centro de alumnos en un primer inicio y después Jaime Guzmán en el fondo en estos procesos que hacía de reclutación, donde además reclutaba a quienes muchas veces él creía que eran más inteligentes y capaces que él? Me excluyo, era así. Creo que una gran virtud de Jaime fue esa, me excluyo de haber sido reclutado por esas características, pero Jaime, de una de las cosas que yo aprendí de él es que él siempre quiso rodearse de los mejores, gente más inteligente que él, más preparada, en fin. Sin envidia, premiando el rédito colectivo. Nunca, no hay un episodio que yo te pueda decir que no era así. Creo que esa era una de sus grandes virtudes. Además, se rodeaba de los mejores para aprender más de ellos. Claro, y él era obviamente un tipo excepcional, ¿te fijas? Entonces estaba hablando de un liderazgo y de un ascendiente y de una intelectualidad poco común en nuestro mundo. Bueno, creó un partido, creó todo un movimiento. Hay muy pocas figuras en el mundo de la derecha que han construido, tal vez es la única, si tú miras la historia de republicana de Chile. Entonces, era una persona muy excepcional. Ahora, la verdad, quiero ser muy honesto. En la primera ecuación, cuando me piden, piensa que a mí me pidieron a las 6 de la tarde del día anterior y al día siguiente me eligieron presidente. Fue la primera vez que votaban los delegados que se habían elegido en el mes de abril del año 80. No sé lo que vieron, para ser honesto, porque yo no le había hablado, yo no me había subido nunca a un cajón de manzana a hablarle a 2 personas juntas, así que no era lo mío, nunca fui, no sé. Hubo un factor que yo participé y fui a los trabajos de verano que se organizaron ese año y toda de ingeniería, los que fuimos de la escuela de ingeniería, nos quedamos en la comunidad de Coyhaique, pues los trabajos fueron en Aysén, que en realidad fueron allá porque veníamos saliendo conflictos y había que tener jóvenes allá. Te fijas, era una zona muy militarizada, veníamos saliendo conflictos con Argentina, se hicieron los trabajos en la Universidad de Chile allá y todos los ingenieros nos validaron además como la primera práctica profesional. Teníamos que hacer una práctica, entonces trabajamos todo en la CERPLAC de Coyhaique, evaluando proyectos, en fin, lo que éramos. Entonces, ahí, y después cuando volvimos, me pidieron que organizara los plebiscitarios de la federación que se estaba creando, y yo le dije, mira, yo no tengo problema en crear los plebiscitarios, que es lo que hoy día usted conoce como CEPECH. El origen de eso fuera un plebiscitario que se llamaba FESECH, que eran los plebiscitarios. Y ese plebiscitario fue muy exitoso. La rectoría le había dado a la federación un edificio en la calle Santa Lucía que tenía como 6 pisos. En fin, bueno, fue muy exitoso y yo me fui en el mes de mayo, cuando se organizó. La verdad que teníamos, no sé, 6.000 alumnos, habían 700 estudiantes de la universidad que hacían clases, las distintas especialidades para la prueba de aptitud de esa época. Y bueno, y después yo me fui de nuevo a estudiar y a lo mío, te fijas, y me llamaron a final de año para asumir este desafío. Por lo tanto, lo que vieron de mí era muy poquito, era lo que te estoy hablando. Pero ciertos rasgos de liderazgo. Digamos. Bueno, te diría, en general, tengo la mala costumbre de hacer las cosas, tratar de hacerlas bien. Bien. Que algo que escasea en este país claro, y más aún en estos tiempos. Al final te diría, hicimos, pues se formó un muy buen equipo, hicimos un muy buen centro de alumnos, te diría, en ingeniería. Eso también se proyectó con las otras carreras en la universidad. Entonces, al final, un año después, cuando ya estaba trabajando en esta empresa, venía esta lección y en el fondo todos decían, mira, yo era, entre comillas, siempre yo después apliqué estas mismas tesis a todos para meter jóvenes. Al final que, bueno, todos votan por ti, que no tienes la experiencia tuya en ingeniería, entonces, si no, se va a perder la federación. Puros cuentos, al final ya. Me sacaron de la empresa, porque esa es la realidad. Y bueno, fui presidente de ingeniería, de la federación en ese año. Y de ahí ya me vinculé, conocí a Jaime Guzmán, como ya les comenté, a fines del 81. Y ahí me involucré en el gremialismo. Como presidente de ingeniería, no. Fui presidente, pero te digo, no participé activamente. Lo conocí a partir de ahí. Yo conocí a Jaime Guzmán
De hecho, él me hizo el discurso cuando asumí en la Casa Central. Le pedí a él que me lo hiciera. Y que entiendo que en algunas personas importantes de la universidad hirió cierta susceptibilidad. No, claro, no. Si yo imagínate lo poco y nada que entendía que de ese discurso era una oda al gremialismo. En la Casa Central de la Chile, porque ustedes en esa época no nacían, porque en esa época los partidarios, entre comillas, o colaboradores del gobierno militar, yo nunca ocupé un cargo en el gobierno militar, pero se separaban entre los duros y los blandos. Los blandos eran los gremialistas y los duros eran otras fracciones de partidarios del gobierno militar. Otros tiempos. Claro, y la Casa Central de la Universidad de Chile siempre estuvo en manos, entre comillas, de los duros. La católica, o sea, el gremialismo era algo que estaba totalmente vinculado a la católica. Absolutamente. Entonces, Perdón, pero el proyecto ya como gremialista, partidista, usted estuvo encargado del trabajo poblacional de la UDI, en un momento en que uno de los 3 pilares que tenía la UDI era este trabajo más social de mercado, y era muy importante instaurar las poblaciones. ¿Cómo fue su trabajo en las poblaciones y en particular cómo ustedes convencían las poblaciones en un momento contextual, con baja, digamos que empleabilidad, alta cesantía en general? ¿Cómo ahí usted trabajó, convenció a la gente? ¿Cuál es el método no Longueira? es que yo haya convencido, a mí me tocó, entre comillas, liderar junto a Luis Cordero y otros todo el trabajo que hicimos en el mundo poblacional. Hubo dirigentes extraordinarios como Alfredo Galdame, que fue el presidente del Departamento Poblacional, y muchos otros, que puedo ser injusto solo mencionar algunos porque hubo muchos. Nuestro proyecto, cuando a mí, al terminar y entregar ese año 82 la federación, también me casé, también me titulé, el 82 hice todo. Entonces, Jaime me pide que lo acompañe, ¿ya? Y bueno, me embarqué, porque me motivó, era muy difícil decirle que no. Yo tenía 23 años. Ahora, ¿había usted también esta vocación de servicio, esta vocación popular, más allá de la vocación de ingeniero civil, digamos? Mira, yo estudié en el San Ignacio y el San Ignacio te marca, y el lema de nuestro colegio: entramos para aprender y salimos para servir. Y creo que todos de alguna forma yo tuve esa formación, yo trabajé como obrero, viví en la población Nogales, o sea, fui a misiones, hice el decálogo jesuita, digamos, y también tenía un padre y una madre con mucha conciencia social, ¿te fijas? Entonces, tuve un entorno de vivir en el país real, ¿ya? También la Chile, creo que Bochefe es una tremenda escuela, obviamente la escuela de ingeniería del país, aunque no les guste mucho lo que estoy diciendo, y ahí creo que está el país real, ¿te fijas? El Chile olvidado. Claro, todo, ¿te fijas? Y creo que es muy importante para tu preparación personal y profesional, ¿te fijas? Estudiar en ese ambiente, ¿ya? Entonces, yo provengo de una familia, digamos, de clase media. Mis padres son profesionales, vivíamos muchos años, vivo en Melipilla, nosotros viajábamos de Melipilla a Santiago al San Ignacio durante 10 años, nos vinimos a Santiago después de la Unidad Popular, ¿te fijas? Entonces vivimos en la realidad, ¿ya? Y esa realidad, mi padre, piensa tú, que me puso a mí en el colegio en Melipilla en el mismo curso con el hijo del trabajador de la parcela. O sea, el sueño de mi padre era que todos tuviéramos el mismo nivel educacional. Entonces, vengo de un entorno, de una familia con mucha conciencia social. Obviamente, también eso te marcaba la formación ignaciana. Entonces, bueno, Jaime, recuerdo que me dijo: mira, tú tienes una sensibilidad especial, ayúdame a crear este partido. Entonces, ¿cuál era ese partido? Para él era un partido que no existía. Él encontraba que era muy lamentable, tal vez no es la palabra más adecuada para decirlo, que transcurrido la crisis institucional que tuvo Chile, que no fue capaz de sortearla democráticamente, que hubo un gobierno militar, volvieran exactamente los mismos partidos políticos, claro, que habían sido, entre comillas, responsables de esa crisis. ¿Te fijas? Él la intuyó creando el gremialismo a fines de la década de los 60, ¿te fijas? Y entonces, y me dijo: no hay un partido de derecha comprometido con los pobres, necesitamos ir a defender la economía social de mercado, porque
nosotros fuimos a defender la economía social del mercado, el mundo de la pobreza, cuando el país estaba quebrado. Hoy día me encanta leer cuando todos se escandalizan por los aranceles de Trump, pero nosotros defender la economía social de mercado en ese minuto y decirle a las personas que con este modelo económico vas a salir de la pobreza no era algo fácil. Entonces, se formaron muy buenos equipos y fuimos nosotros construyendo estos comités poblacionales finalmente en todas las poblaciones del país. ¿Ya? Al principio te costaba mucho, muchos de estos comités, la gente en el mundo poblacional, nosotros competíamos con el Partido Comunista, entonces nos metimos también en la toma del Silva Enrique, que era una toma que había organizado la Coordinadora Metropolitana, que era la fachada que tenía el Partido Comunista en la región metropolitana en esa época, había organizado esta toma con más de cerca de 6.000 familias que provenían de distintas poblaciones de todo Santiago, La Faena, del Pedro Aguirre Cerda, en fin, de Antonio Ríos, ya los organizan y instalaron este tremendo campamento. Nosotros fuimos ahí también a darle la pelea, ¿te fijas? Entonces finalmente... Perdón, ¿cómo era la pelea? ¿Era en el sentido como ustedes ponían un lugarcito, se ponían a hablar en la calle, hacían formaciones, había gente radicada ahí? Íbamos formando comité. Y estos comités no ocurría que nosotros tú entrabas a mi oficina y tú tenías toda la metropolitana, en esa época, hoy día ya no existe, era el plano de la compañía de teléfono. Antes habían en la compañía de teléfono estaban los planos y teníamos todo esto y íbamos marcando estos comités que se iban formando. Porque al final ellos mismos, cuando tú ya penetras esto y estás en el territorio, porque nosotros queríamos estar ahí. Si tú quieres hablar de la pobreza y quieres representarla, tienes que estar, tienes que vivirla, tienes que compartirla, tienes que estar junto con ellos. Entonces, nos volcamos al mundo de las poblaciones y ellos mismos después nos decían, oigan, mire, mi tía que vive en Pedro Aguirre Cerda quiere que hagamos un comité allá, después el otro en Cerrillo. Pues entonces, estos mismos comités nos iban y no parábamos. Y nosotros dábamos 3, 4 charlas a veces, todos los días, te fijas, a las 7 de la tarde, a las 8, a las 9, y nos íbamos cambiando y formábamos estos comités y difundíamos los principios. Nosotros nos fuimos a las poblaciones a repartir pollo, como digo yo, o a ofrecer cosas. Fuimos a formar comité y a formar dirigentes. Bueno, y ahí en el fondo la inspiración que tenía este partido naciente en ese minuto por Jaime Guzmán era de la doctrina social de la Iglesia, que en el fondo, hasta donde entendemos, la caridad no bastaba simplemente a la caridad como la limosna, sino que había que entregar algo más. Y en ese sentido, usted mencionó algo que me parece fundamental desde este punto de vista como para poder llegar y entender la justicia social como un pilar también de la sociedad, que es la conciencia social. Me parece que hoy día la conciencia social se malentiende y en el fondo tenemos incluso la generación del presidente hoy, Gabriel Boric, que hablaban de la conciencia social y la canalizaban por medio de marchas, de intentos de revoluciones como la de octubre de 2019, con tratar de transformar el sistema. Y ahí me parece que en lo personal creo que hay una inconsciencia del privilegio que ellos han tenido en tener una buena formación, en haber tenido una calidad de vida mejor que el promedio de los chilenos, y en esta conciencia social no canalizarla de tal modo en el que la haga mejor a la gente, en el que pueda hacer que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y ahí la pregunta es, ¿cómo lo canalizaban ustedes? ¿Cómo lograron entender en un país donde el eje, como lo entendemos hoy día, transversal políticamente, donde quizás en ese momento la derecha estaba más asociada a la élite, la izquierda estaba más asociada a las clases bajas, y ustedes fueron gran parte de los precursores en cortar el eje transversal en la sociedad y decir, ok, la izquierda no es la dueña de los pobres, la derecha no es la dueña de los ricos, y en el fondo hoy día se da una cuestión curiosa que las clases más altas son quienes votan por la izquierda y las clases más bajas son quienes siguen votando por la derecha. Soy de la región de la Araucanía y en nuestra región eso está muy marcado. No, a ver, yo te diría que ese fue el sentido de crear la UDI. Yeah. Lo que tú estás planteando en las conversaciones con Jaime, cuando él me planteó el proyecto que quería construir, él tenía, obviamente, que hubo conversaciones para diseñar este trabajo. Él tenía, adicionalmente a lo que tú estás diciendo, que voy a referirme después, él tenía una dimensión espiritual, porque era una persona de una vida espiritual muy intensa. Bueno, y hablaba de que al enemigo político, al comunismo, por ejemplo, se le combatía también desde esa vía. Bueno, hay muchas frases que escriben a Jaime que fueron muy históricas en nuestro periodo, te fijas, y que eran frases que se repetían y le dieron mucha épica al proyecto. Pero nuestro objetivo fue crear este partido, la UDI Popular,
con el propósito de terminar en Chile con la lucha de clases y difundir las ideas que terminaban con la pobreza, porque nosotros teníamos una prédica de odio en Chile muy extendida por muchas décadas que, mira, tú eres pobre, eres de izquierda, o sea, el problema tuyo son los ricos. Así de fácil era el discurso. Proletarios del mundo unidos. Claro, te fijas, entonces, esta fue una prédica histórica con un país con mucha desigualdad y con mucha pobreza, porque a ustedes les cuesta hoy día imaginarse el nivel de pobreza que tenía Chile en la época que nosotros hicimos esto. ¿Te fijas? Hoy día, lamentablemente, están volviendo muchos campamentos. Hoy día nos quedan aún muchos pobres. Te fijas que lamentablemente pareciera que no son prioridad política. Bueno, nosotros, nuestro objetivo fue enfrentar la lucha de clases. Jaime, lo que me planteó a mí, dijo Pablo, mientras tengamos la lucha de clases, tengamos nivel de pobreza en Chile, esto no va. Entonces, finalmente, después de 30 años, que son por lejos los mejores 30 años de la historia chilena, porque las cifras son categóricas, salvo algunos que se le ocurrió inventar que eran los 30 peores, pero la realidad es la realidad. Entonces, finalmente, yo te diría que la UDI popular, la UDI que Jaime Guzmán quiso crear, cumplió su rol. Y el rol era generar las condiciones para la economía social de mercado, que genera las riquezas que se generaron en Chile, que te permite sacar a la pobreza, a los chilenos que vienen de la pobreza, y crear un mundo de oportunidades distintos. Y yo soy testigo. Piensa tú, cuando te hablaba del campamento Silva Enrique, el presidente del campamento Silva Enrique fue un dirigente que después fue concejal de la UDI por Conchalí, gran dirigente, Rubén Carbacho. El hijo Rubén Carbacho vivió los primeros 5 años de su vida en una mediagua en el campamento. Era una de las 5.700 mediaguas que habían en barro. No estoy hablando vivían en mediagua en este campamento. Tuvo sus 5 primeros años. Hoy día es abogado. La mediagua de antes, porque ahora cambiaron mucho. Claro, estoy hablando de mediagua de 3x3. Esa era la condición. Y hoy día es abogado. Hoy día es abogado. Esa es la movilidad Entonces, social que permite. Eso es lo que hizo la economía social de mercado. Eso es lo que hicimos los 30 años. Y esta generación de izquierdistas que gobiernan el país son unos privilegiados, son unos cuicos de izquierda que no conocieron nunca una población. Te lo pregunto parándome Así en el claro, perdóname que sea brutal como lo estoy diciendo, pero eso es, o sea, ¿por qué yo lo comparo? Porque nosotros conocimos a la Concertación. La Concertación estaba en las poblaciones, estaba en el territorio, nosotros estuvimos con ellos, te fijas, con la UDI y después de la transición democrática. Pero si lo único que hablaron fue de la educación, usaron el trampolín, fin al lucro, y lo único que han hecho son lucrar ellos, porque están todos en el gobierno. Pero perdóname, ¿qué es lo que han hecho 4 años por la educación chilena? Que fuera su gran preocupación. Entonces, educación gratuita, ¿cómo era? Pública, gratuita, y no sé, puro eslogan, ¿te fijas? Entonces, se crean estos eslóganes en Chile, fin al lucro, queremos educación pública, gratuita, y no sé qué, te fijas, de calidad. Bueno, ¿qué es lo que han hecho? Nada. Y esto se lo pregunto parándome en 2019 y desde Plaza Italia. Yo creo en todas las bonanzas que usted dijo del modelo. Creo que los 30 años fueron muy exitosos. Fuimos un país que se destacó en el mundo por su movilidad social intergeneracional. Nosotros hoy con Borja somos más iguales de la generación de usted. Y esas son las bonanzas de un modelo que le hacía bien a la gente. Pero no faltó explicarle eso a la gente, que en gran medida en 2019 me parece que se manifestó sin entender las bonanzas y sin hacer necesariamente un acto de fe con el modelo al ir al mall, al beneficiarse de la subsidiariedad, etc. Mira, es un tema muy largo, vamos a necesitar varios programas por lo que estoy viendo, pero el fenómeno para mí del 19 yo lo separo en 2, ¿ya? Claramente. El estallido social, hubo una coordinación evidente, hubo una violencia inesperada. Muchos me escucharon durante décadas que este país iba a explotar. Y yo lo anunciaba, va a explotar este país. Por muchas razones que a lo mejor no vamos a alcanzar a conversar aquí. Pero para mí había muchas cosas que no fuimos capaces de hacer y que se fueron acumulando. En gran medida también la derecha tiene una responsabilidad enorme de no haber tenido la capacidad de entender que cuando tú creas un mundo de oportunidades tienes que ir cambiando y construyendo políticamente ese escenario de esta nueva sociedad que estábamos creando nosotros mismos con nuestras propias ideas. Entonces nosotros nos oponíamos a muchas cosas que había que avanzar.
¿te fijas? Y que no se avanzaron. Entonces, yo separo el estallido porque para mí el estallido estuvo financiado por el narcotráfico en Chile, ¿ya? Y por eso perduró, ¿ah? Es por eso que la Plaza Italia siguió funcionando. Aquí, dos fenómenos que quiero rescatar para darle peso a lo que estoy diciendo. Dos cosas. Aquí hubo, no recuerdo en la fecha, y a mí me llamaba la atención, yo en esa época estaba en unos emprendimientos, estaba viviendo en Villarrica, pero me llamaba la atención que llegaba por los chats, vamos a coronar la Plaza Italia, invitamos este viernes a coronar la Plaza Italia. Estoy hablando ya 2 meses después de, no recuerdo bien la fecha, noviembre. ¿Ah? A mí me llamaba la atención esta convocatoria a coronar la Plaza Italia. ¿Ustedes saben lo que es coronar? No tienen idea. Bueno, yo sabía lo que era coronar. En las poblaciones, cuando llega la droga, se corona. Es un término popular cuando llega la droga. Y se tiran fuegos artificiales y todos saben que llegó la droga. Y aquí se llamó públicamente. Tú puedes bajar hoy día por YouTube el reportaje de esta coronación y los medios de comunicación decían hay más fuegos artificiales que en el Año Nuevo. Para eso el Año Nuevo. Y yo me mataba la risa. Fue la coronación de todos los narcotraficantes de Santiago que se tomaron la Plaza Italia y tiraron estos fuegos artificiales porque eso es lo que hacen en las poblaciones cuando llega la droga. Eso, para mí, hay una arista financiada por el narcotráfico que hay que separarla. Hubo otro episodio que yo lo considero el importante, para no equivocarnos en el análisis. Una marcha que hubo, te diría, 10 días después del estallido. La del 25 de octubre, ¿no? No recuerdo bien la fecha, por ahí, más o menos 25, que hubo 1 millón de personas, no sé si 1 millón. Yo no he visto una marcha más transversal socialmente que esa. ¿Bien? ¿Qué reflejó esa marcha? El cansancio. Terminemos los abusos. Hagamos corrección en ciertas cosas, que era lo que había que haber hecho 10 años antes. O la indiferencia de que te dijeran levántate más temprano. Claro, se fue creando una asimetría entre el ciudadano y las grandes empresas. ¿Ah? Tú, por ejemplo, no sé si le ha pasado, porque no sé si lo hacen, pero es lo que uno escuchaba en la casa, ¿te fijas? ¿Ah? Había un problema con una cuenta de un servicio básico y tú terminas llamando para corregir el problema. Mire, yo pagué por decirte, pongamos un ejemplo de algo que te puede pasar y que le pasaba a mucha gente. Mire, le vamos a cortar la luz o le vamos a cortar el agua porque no ha pagado la cuenta. No, si yo pagué la cuenta. Bueno, tú llamabas a esta empresa y te entendía alguien en Tumbuctú, con acento centroamericano, y tú no sabías si la persona estaba en República Dominicana, en Costa Rica o en Haití. ¿Te fijas? Entonces, todos estos centros, entonces el rostro de estas empresas que nosotros le entregamos, y en buena hora al mundo privado, te fijas, entonces se fue generando un cansancio, un distanciamiento, abusos que teníamos que ir corrigiendo en el tiempo. Y esos equilibrios no se dieron. Y la derecha se opuso a muchos de esos. Y yo siempre le dije, mira, esto va a explotar. ¿Por dogmática la derecha? Porque a la derecha le cuesta el cambio. Entonces, no, si cambiamos esto, el sistema FP, te fijas, por decirte un ejemplo. A mí me tocó estar en la comisión y tuve un rol muy activo en los 25 años del sistema previsional chileno. Anda a ver los informes de Libertad y Desarrollo y todo en una propuesta que hizo el gobierno de licitar los 2 primeros años los jóvenes. ¿Para qué? Para que ojalá entraran más competencia, nueva FP, todos los informes. Bueno, yo le puse los votos al gobierno, logramos eso, me decían nadie va a postular, Pablo. Bueno, nació la FP modelo, en fin, no tengo idea. Se genera algo más de competencia, bajaron los costos de las comisiones, en fin, fue un exitazo lo que se hizo. Con los votos en contra de casi todo, yo creo que le tuve que poner 5 o 6 votos, porque yo me dedicaba muchas veces a sacar gente al baño, te fijas, para conseguir los votos que faltaban para que no votaran en contra, porque había que votar en contra de cosas que para mí eran de sentido común avanzar. Entonces, creo que nadie ha sacado más gente de ir al baño que yo, en el tiempo que estuve en el Parlamento. Pero espérate, para terminar ese punto, no hay que equivocarse en eso, ¿te fijas? Obviamente que no fuimos y no acompañamos el gran salto histórico que tuvo Chile con otros cambios, ¿ya? Y hoy día, tanto fue así que se redujo la pobreza en forma significativa. Entonces, 57 en 30 años. Entonces al final hoy día tú no tienes, los problemas que nosotros tuvimos en esa época son completamente distintos a lo que tienes hoy. No te quiero decir que no hay muchos problemas que resolver, siempre hay muchos problemas que resolver, pero son diferentes, son distintos. Y nosotros construimos un periodo
que no es repetible, porque al final muchos quieren volver a eso y todos añoran ese periodo y la épica. Está bien, hay ciertas cosas que hay que rescatar siempre, como les digo yo, la coherencia política, cumplir la palabra, o sea, ciertas cosas que son siempre importantes de cumplir en cualquier época que te toque a ti actuar en política. Pero cada uno a su momento histórico. Claro, ¿no? porque cuando tú tienes un partido que lo inventó otro señor, que formó él una generación y era una persona de una coherencia ilimitada, bueno, tú tienes que ser siempre coherente hacia el fundador, porque el origen de tu partido es de un fundador, en nuestro caso. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú empiezas a perder ese estilo, porque nosotros siempre decíamos, mira, nosotros somos un partido de inspiración cristiana, partidario de economía social de mercado y comprometido con el mundo popular para derrotar la pobreza, eran los principios nuestros, pero siempre agregamos un cuarto, contexto. Y era el estilo, ¿no? Y un estilo distinto a hacer política. Y eso nos creímos el puesto. Y le dimos sustento a ese puesto. Y eso fue tanto más importante que lo otro, porque lo otro finalmente, bueno, en una clase te puedo explicar los principios, los comparte o no los comparte, pero el estilo requiere coherencia, requiere... claro, entonces tú al final, la conducción de la UDI tuvo mucho liderazgo por mucho tiempo porque fue una conducción muy coherente. Incluso estando Jaime era evidente, pero después de asesinar, lo más complejo era mantener la coherencia del fundador. ¿Te fijas? Y eso era vital para mantener esa épica, para que yo le pudiera decir a muchos jóvenes, yo te puedo decir, van de 100 jóvenes que yo le pedí ir a perder. Si nosotros queríamos crecer en el mundo popular, teníamos que tener gente dispuesta a ir a perder. Eso lo encuentro increíble. Porque es evidente. Hoy no existe. ¿Ah? Hoy no existe. No, obviamente porque no existe. Hoy día, y lo escucho muchas veces a ustedes, pero hoy día los candidatos van a ganar. Me van a ver aquí y me van a decir, a mí me pidió. ¿Te fijas? Pero ¿por qué tú lo podías hacer? Porque todos nosotros estuvimos dispuestos a ir pelea. Yo, por ejemplo, yo fui diputado, nos tocó, mira, te toca aquí, nos fuimos, nos repartimos. La primera vez, y yo no pensaba dedicarme a la política, pero bueno, claro, al final vino la primera elección y todos tenemos ese candidato. No, yo no, todo. Claro, listo. Y toda esta historia vuelve a lo mismo, que usted todavía no logra la explicación de cómo pasó de la vocación del ingeniero civil a ser presidente del centro alumno y dirigente. Mi proceso personal, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo tenía esta vocación muy marcada. Y que un ingeniero entre a este mundo de la política en que todo no hay método, no hay planificación, no hay nada. Si la política es una actividad muy... A usted le metió en un mundo de abogado. Y tuve que como que ordenar un poco la casa. Voy a echar un atallo que le dijiste el mundo de abogado. Se van a volver a enojar porque el hijo mío mayor me salió abogado. Entonces se me acaba de ir. Me salió abogado. Es la última vez que he dicho la talla. Así como si hubiera una pelea para intentar convencerle. ¿Por qué la UDI es tan exitosa? Muy simple, porque hay un ingeniero bocheco que dirige puros abogados de la Católica. Entonces se indignaban todos mis amigos, pero esa era la realidad. O sea, un poquito, piensa tú que nosotros teníamos evaluaciones quinquenales. Nosotros hacíamos planes por 5 años y cada 2 lo evaluamos. Y agregamos. 5 años después, cada 2 años evalúan cómo están los 5 años que vienen. Perfecto, tenemos una elección presidencial, una municipal, tenemos listo, perfecto. Y cada 2 años íbamos revisando si lo que planificaba. Entonces ya, en esta vuelta, que por decir, ya que Lavín, que se quede en Las Condes, que no salte senador, mantengámoslo proyectado aquí. Todo lo íbamos planificando, ¿te fijas? Hay un punto ahí que quiero focalizar antes de seguir con el siguiente tema, pero hubo una disyuntiva fuerte ahí cuando ya se presentaba Lavín entre si queríamos que la UDI de alguna forma se expandiera o fuera un mundo un poco más ciudadano, más popular, con vocación de mayoría, o mantuviérase como nicho, digamos, un poco más influyente. Digo nicho en el sentido positivo. ¿Qué opina ahí? ¿La UDI debió expandirse con todas las consecuencias que ya sabemos que ocurrió eso o mantenerse como un grupito un poco más chico, con aspiración de mayoría, pero influyente? Muy buena tu pregunta, porque esta fue una cosa que conversamos muchas veces con Jaime. Y en el fondo siempre tuvimos un norte, que era ser un partido influyente. Jaime decía, más vale ser chico, influyente, que grande y relevante. ¿Qué era influyente en sus términos? Influyente, o sea, ser un partido que influya en la política. Que mueva la aguja. ¿Me entiendes? Que influya. Que sea un partido que tenga el peso político para influir por la seriedad, por la coherencia, por distintas formas tú puedes influir. O sea, entiéndase, no tener mayoría en el Congreso, pero sí alguna forma de tener líderes suficientes. Nosotros, cuando ganamos en la primera elección del año 89, que usted no había nacido, ¿no? Nosotros éramos 14 diputados, 14 de 120. Éramos la bancada más chiquitita. Y cada vez que votábamos los 14 en contra, votábamos parados.
parados y nos sentíamos orgullosos. Y todos los amigos de la Concertación nos decían, nos dan envidia. Y nosotros votábamos en contra de todos. Pero cuando votábamos en contra de todos, votábamos parados. ¿Te fijas? Para marcar el punto. Para marcar el punto, contra la opinión pública, contra las mayorías, contra nosotros aquí vamos a ser, y éramos todos bastante, nos decían, ustedes son todos iguales, no es que fuéramos iguales, lo que pasa es que el día lunes teníamos todos que comer en la casa de Jaime Guzmán de 9 a 1 de la noche, y ahí rumiábamos 5 horas la política, claro. Y entonces la semana, claro, el jueves nos veíamos, nos mirábamos y sabíamos lo que teníamos que hacer, y ya el día lunes habíamos tenido nuestro encuentro. Y eso cuando murió Jaime se transformó y se llevó a la casa Jovino, y todos los lunes nosotros, no había un lunes que no... ¿Cuánto duran esas reuniones? Me da la curiosidad. No, durábamos de 9 a 1 de la mañana. y conversábamos todo, resolvíamos todo, evaluábamos la semana pasada, la que venía. Entonces, ¿de 21 horas a 1 de la mañana? Sí. Ya. Claro. Entonces, finalmente, eso fue vital para nosotros, ¿te fijas? Porque se planificaba, se hacía política, se estudiaba, resolvíamos todo los días lunes, ¿te fijas? Y ahora, esto fue vital, yo me formé así, ¿te fijas? Ahí, respecto al influir, más allá de la política, entendemos que se puede influir en los cuerpos intermedios, etcétera. Y voy a poner un ejemplo de alguien que está al otro lado, digamos, del espectro político, si lo miramos linealmente. Y el Partido Comunista, cuando en los 90 se da cuenta que va a ser irrelevante políticamente, que es una izquierda extraparlamentaria, decide entrar en los cuerpos intermedios. ¿Cuál fue la pega que se hizo desde el otro lado, también entendiendo que había momentos en los que no había mayoría y en los que sí se quería seguir siendo influyente, seguir moviendo la aguja y seguir formando gente? Mira, nuestro proyecto político, ya te lo expliqué, consistía en lograr terminar en Chile la lucha de clases. Y creo que fuimos exitosos y la terminamos. Hoy día están intentando, porque hoy día viene todo este lenguaje inclusivo se cambian. Entonces, en nuestra época eran problemas los ricos y los pobres. ¿Ya? Siempre este eje va a tratar el Partido Comunista y la izquierda en general de mantenerlo. Claro, hoy día con más causa. Claro, porque en el fondo está bien. Pero hoy día, ¿por qué les va mal en ese discurso? Porque hoy día todo el mundo, no te voy a decir todo el mundo, pero ya hoy día hay un consenso que estamos en un país que si tú te esfuerzas, si tú estudias, si tienes oportunidades, y mientras más podamos construir ese mundo de oportunidades, mejor. Aunque el mérito se premie. Hoy día tú tienes miles de jóvenes que son los primeros profesionales de su familia. Yo conozco a cientos de esos jóvenes. Oye, en las ferias, personas que en las ferias, sus hijos son médicos, son abogados, los conozco. Yo todavía me siguen invitando cada vez que se casa un nieto de un dirigente de Silva Enrique, yo voy a esos matrimonios no hay nada que me genere más felicidad, porque este es el mundo que se construyó en Chile por 30 años. Como no tienen cómo comparar ustedes lo que había antes a lo que hay hoy día, te fijas, le es muy difícil darse cuenta el cambio que hubo en Chile. Entonces, cuando tú tienes hoy día estos miles de jóvenes, las familias cambian, porque en el mundo popular ya todos tienen en el barrio un abogado, un médico, un dentista, en fin, todas las profesiones y las más diversas que tenemos en el país. Entonces, es una sociedad completamente distinta. No estoy diciendo que este es el mundo ideal, no quiero que queda mucho por hacer y hay mucho todavía que construir para tener un país más justo y tener un país donde haya verdaderamente igualdad de oportunidades. El sueño nuestro era que en Chile nadie pudiera alcanzar su sueño independiente de donde naciera. Entonces todo esto se transpiró, todo esto se dijo, todo esto nos jugamos, la gente nos creyó. Muchas veces, y la otra arista, que algo les comenté, y para Jaime esto, yo me acuerdo de las conversas que tuve muchas con él y muy profundas, porque en realidad todas con Jaime eran así de profundas, siendo una persona entretenida, porque Jaime además era muy entretenido, pero cuando tú hablabas con él, no hablabas de lugares comunes, siempre eran a concho las conversas. Y con una dimensión espiritual presente. Recuerdo una de las conversas más preciosas que yo tuve con él fue volviendo de uno de estos comités, porque nosotros cuando lográbamos consolidar un comité les llevábamos a Jaime Guzmán, que era como llevar a Messi. Entonces, para la gente nuestra, imagínate, va a venir Jaime Guzmán, sí, y se lo llevábamos a las poblaciones. ¿Te fijas?
muchas veces nos pasó que estos comités le apedreaban las casas, amenazaban a los dirigentes. Cuando el Partido Comunista enteraba que estábamos creando un comité en una población, muchos dirigentes vivieron consecuencias. Yo me salvé de 2 atentados en esa época, también fue... Entonces, y bueno, nos ocurrió el asesinato de Simón Yeven, después el de Jaime. Entonces, finalmente es una historia que tiene mártires, es una historia que es feo que... bueno, pero así ocurrió. ¿Y la determinación de ustedes para seguir en las poblaciones después de los atentados? Oye, ya que tú me pusiste el tema, el día que nosotros enterramos a Jaime Guzmán nos invitó a comer a su casa, era un miércoles, a Luis Cordero con la señora, a Andrés Chadwick con la señora y a mí con mi señora. Yo tenía 2 hijos o 3 en ese minuto y Jaime me dio la conversa y dice, bueno, continuamos o no con la UDI. Bueno, obviamente los 3 dijimos, obviamente, pues Jaime, ¿cómo no vamos a continuar con la UDI? Bueno, que el próximo va a ser uno de los que está aquí. ¿Seguimos o no? Y tuvimos todo que decir con nuestras señoras ahí. Sí, claro, seguimos. Para que ustedes se den cuenta del compromiso. Nosotros fue un compromiso de vida, no fue una aventurita que entretenido estar en la política. No. Nosotros fue un compromiso de vida para responder, teniendo yo 2, 3 hijos, formando mi matrimonio con mi señora adelante, decirle, sí, Jaime, seguimos adelante y uno de los que está aquí va a ser. Bueno, fue él 5 años después. ¿Te fijas? Entonces, increíble. Todas estas cosas marcaron a una generación, ¿me entiendes? Y la marcaron porque hubo un compromiso, hubo un sentido muy trascendental, porque para terminar con esta conversación con Jaime, volviendo un día a estos comités, porque cuando los comités se desarmaban, pero ya cuando llevábamos 3, 4 reuniones en ese comité, estaba consolidado, teníamos un grupo de personas relevantes, y llevábamos a Jaime. Y volviendo un día, me acuerdo de un sector ahí en San Ramón, un comité en San Ramón, y yo siempre lo tenía que llevar y obviamente traer. Entonces me dice, no hay nada que a mí me agrade más que venir a estas reuniones. De todas las que yo tengo en la semana, estas son las más lindas para mí, no uso la palabra más linda, porque aquí está Cristo, Pablo. Aquí está Cristo. Y yo vengo a encontrarme con Cristo en la pobreza. Entonces, él además tenía, por eso que, por ejemplo, el populismo, la demagogia, para él era engañar a Cristo. O sea, esa era su dimensión. Por eso que para él la demagogia, el populismo, y yo los veo ahora, votan como quieren y en aras del partido de Jaime Guzmán. Pues te fijas, había una coherencia absoluta, doctrina de vida, completa. Entonces, es complejo en el tiempo mantener eso, no es fácil, yo lo entiendo, pero ese fue el personaje que nos convocó a todos nosotros. Sí, pero es necesario también mantener esa conversa, porque se ha perdido mucho y bueno, pero bueno, estas conversaciones de alguna forma sirven, pero así fuimos, te fijas. Entonces, al comienzo también te decía, ya, este encuentro de la UDI, hasta que se rindieron todos, porque ganamos en toda la zona. Mira lo que da lo mismo. Yo era presidente de la UDI, tenía para ser senador en ese minuto, era 40 años, y me acuerdo que Juan Antonio Coloma me fue a hablar conmigo, me dijo, tú tienes el primer derecho a ser candidato a senador, eres presidente de la UDI, me dijo, si no vas tú, yo me quiero ir a Maule. Le dije, ándate a Maule porque yo no voy a ser candidato a senador y yo me voy a cambiar de distrito, voy a ir a dar una pelea con Charí, que nunca ha ganado nadie de derecha, después de 3 Como una de Janet Jara. ¿Ah? Como una Janet Jara. Claro, exactamente donde... claro. Estuvo querido. Y puedo contar una copucha si era de la UDI la Janet. Claro, organizaba estos claro, comités. Entonces, y me cambié y dejé a José Antonio ahí, quedó José Antonio en San Bernardo, en la provincia del Maipo. Él me reemplazó a mí como diputado, salió él en San Bernardo y yo me cambié a Conchalí Renque Huechuraba. José Antonio Cast. José Antonio Cast, claro. Ahora, esto es increíble pensando en que hoy día es la persona que está mejor aspectada para ser presidente de Chile. Claro. Es decir, la renovación del liderazgo fue muy positiva. Y con la visión de usted también. Jaime Guzmán con Janet Jara. No, pero sí, sin lugar a dudas que es una renovación, o sea, es un relevo que
A mí me hubiera gustado que se hubiera hecho dentro de la UDI, pero lamentablemente se hizo muy mal dentro de la UDI y José Antonio se fue. Te fijas, yo ya estaba fuera de la UDI, no participaba y intencionalmente no quise participar después que fui elegido senador. No fui más a la UDI porque quería de alguna forma que se renovaran los equipos. Yo era una figura muy fuerte, te fijas, que tú taponeas, porque tú finalmente en la política tú tienes que saber irte. Tienes que saber retirarte, porque si no, lo contrario, no hay relevo. Mira lo que le pasó a la Concertación. La Concertación no fue capaz, después de 4 gobiernos exitosos, y la hicieron zumbar. ¿Te fijas? Esta generación de jóvenes, porque ellos perdieron toda esa generación. Perdieron una generación entera porque no le dieron la oportunidad, a pesar de haber tenido 4 gobiernos. Pero se apenan los dirigentes, todos te dicen, no, sigue tú te crees el cuento, sigues. Entonces, tú tienes que tener esa capacidad. Yo leí, yo leo esta historia porque uno dirige un partido. Uno de los mayores problemas de los partidos políticos en Chile son cómo tú le traspasas a la otra generación la posta, porque no te gusta entregarla, te fijas, no se entrega. Entonces hay personas que van a las reelecciones y siguen y están apenados y bueno, así, claro, así es esto. Velan por ellos más que por el proyecto político. ¿Cuánta gente ocupa las presidencias de los partidos para proyectos personales, para ser candidato a presidente? Entonces, o las municipales para ser candidato al Parlamento el año siguiente. Bueno, pero el mejor ejemplo, la elección pasada, pues cuántas gobernaciones se usaron o candidaturas se usaron para ser candidato en esta elección. Y perdimos gobernaciones importantísima. Evidente, te fijas. Entonces al final, que prefiero no mencionar. En nuestro periodo... No, te la menciono yo, pues si no te atreves. La quinta, por ejemplo. La quinta, te fijas. Entonces se va la Pepa Hoffman a la quinta, usa el poder que tenía como secretaria general, se va a la quinta, nadie pidió que fuera candidata, se impuso, perdió. Saca 30 puntos. Te fijas, y ahora te aseguro que no va a ser candidata a senador por esa región, te lo doy por firmado. ¿Te fijas? Entonces, al final, hoy día están desatados los proyectos personales, no hay un proyecto colectivo. Nosotros fuimos una generación que todos estuvimos disponibles para ese proyecto. ¿Te fijas? Ese es un puntazo. Eso para mí fue vital. Quiero tocar un poquito de eso, Pablo. Cada uno estuvo donde estimábamos todos que tenía que estar. Y en su momento, el problema, el gran dilema de Chile, no el dilema, pero sí el gran problema de la pobreza. ¿Cuál es la pobreza de Chile hoy? En el sentido como qué cosas se tienen que conseguir o superar. Mira, hoy día estamos con problemas muy profundos. Hoy día hay territorios de Chile donde no existe el Estado. ¿Ya? La macrozona sur, gran ejemplo. Por de pronto, pero te digo en ciertos sectores, bueno, todo en ciertos sectores, no te digo regiones enteras, pero tú tienes hoy día, por ejemplo, en el mundo popular, territorios que están dominados por el narcotráfico. Dice que en Santiago 1 de cada 7 personas, es decir, 1 millón de personas, está dominada por el narco. Puede ser, no sé, no, pero... Estoy alejado de la política hace muchos años, pero sí, vivo en el país real y sigo involucrado en los problemas y hago análisis político toda la semana, así que estoy muy actualizado. Entonces tú tienes un Estado que hoy día no existe en el territorio. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a un comerciante, por ejemplo, en sectores populares de Santiago? Que como no hay policía, no hay nada, llega el tipo, el narco, le dice, yo te protejo. Y el tipo acepta la protección. Y tiene que pagar. Porque nadie le presta en muchos lugares. ¿Te fijas? Entonces tú tienes hoy día un tema muy complejo en que tienes territorios que están tranquilos. ¿Por qué? Porque están custodiados por narcos. ¿Me entiendes? Y esto es una realidad, puerto de una catedral. Entonces, la pobreza, después de que tuvimos este salto histórico y que se redujo de alguna forma, porque piensa tú que en la época nuestra el 43% vivía la extrema pobreza según los indicadores de esa extrema pobreza. Extrema pobreza, ¿ya? Y además se autodefinía como pobre el 45% chileno. O sea, a ti te preguntaban, tú una cosa era, oye, ya tú ganas esto, tienes estos bienes, ya, tú eres tal. Pero tú te autodefinías el 45% como pobre. Hoy día el 80% se autodefine de clase media. Mira el cambio brutal que tuvo el país. El 80% chileno, en todas las encuestas que tuvo usted, se autodefine de clase media
y está en una clase media, pero con rangos muy distintos. También el que gana, matrimonio que gana 1,5 millones cada uno, juntan 3, se define de clase media, y también se define de clase media los que ganan 1,2 millones. No, y sin ir más lejos, Janet Jara ganando 8 millones de pesos, claro, también se define clase media. Define clase media. Entonces, pero que es muy importante Sí. cómo se autodefine la gente. Bueno, el 80% hoy día se autodefine clase media. Con estos niveles de sueldo, tú pusiste Sí. un ejemplo, no lo quise poner tan alto, pero también. Sí. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, es un cambio brutal que tuvo Chile en 30 años, ¿ya? ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy día? Que la gente quiere que vuelva a los 30 años. ¿Por qué? Porque hoy día ya no pueden tener la casa como la tenían hace 5 años atrás. Hoy día ya acceder a una casa, a una vivienda, a un departamento, hoy día te cuesta 2 veces más. Para juventud es aún más. Obviamente, ¿para qué decir el mundo joven? Después hoy día tienen lo que llaman los NICI, que esto no estoy ni en el Los colegio, nini, ni estoy estudian ni trabajan. en los NICI. Entonces tú tienes lo que no trabajan ni estudian. O sea, son miles de 500.000 jóvenes que hoy están día. en esa realidad. Ahí está, todos esos son pobres futuros. O sea, ¿de qué estamos hablando? No trabajan y no estudian. O sea, ¿de qué estamos hablando? Además, una generación Entonces, que le vendió la expectativa de progreso, que es muy importante. Claro, entonces la pobreza hoy día, porque muchas veces a mí me piden reuniones jóvenes para dedicarse a esto y quieren replicar un poco esta cosa histórica nuestra, que no es replicable. Tú eres fruto de una coyuntura política. Nosotros somos fruto, no es que somos más inteligentes Pero hay que hitos otros. fundacionales. Nosotros, de claro, cada ahora generación. sí, en cualquier coyuntura hay ciertas cosas que son mínimas. ¿Ah? Señores, honradez, señores, coherencia, señores, transpirar, porque Vocación. Claro, entonces habían frases, una de las de Jaime era muy famosa, que decía, la política son el 90% transpiración Y y 10% 10% motivación. inspiración. Ya. Y la UDI cambió el guarismo, ¿te fijas? Entonces, al final, así éramos, y todas estas eran frases que se repetían, todas las repetíamos en todas las reuniones. Había mística. Claro, y vamos a diputarle palmo a palmo a la población al Partido Comunista, y todo esto eran arengas. Entonces, todo esto motivaba mucho y cautivaban, y tenías jóvenes que tú le decías, ya, te tengo que ir a perder a Pedro Aguirre Cerda, y partían a perder. Pero sentía él que estaba en una misión. ¿Te fijas? Porque Pero había esa trascendencia que usted nos dice de entender que hay algo más allá. la gente, exactamente, la gente estaba dispuesta a hacerlo porque sabía que estaba contribuyendo, que tenía sentido lo que está haciendo. Tú no puedes motivar a alguien si no siente esa persona, Claro. que lo que estás invitándolo es porque mayor tiene que uno, sentido. además. ¿Te fijas? No te va a llenar el bolsillo, pero te va a llenar El el alma, alma. como digo yo. ¿Te fijas? Bueno, pero eso tiene que haber proyectos, tiene que haber muchas cosas que obviamente se han Liderazgo. perdido. ¿Te fijas? Entonces, desde el punto de vista mío, no les gusta cuando yo le digo, mira, la UDI Popular cumplió su rol y desapareció. Cumplió su rol. Pero sí, mira, es lo mismo que la DC. A mí hay muchos amigos, yo tengo amigos en todos lados. ¿Eh? Les puedo contar hasta algunos comunistas que tengo que eran son muy simpáticos. Son muy simpáticos. Claro, este comunista, un amigo que tengo me decía, oye, pues yo le pregunté, bueno, ¿qué es lo que es ser comunista hoy día? Entonces me dice, ya, Pablo, pues sí, mira, si en el partido no hay dos opiniones, que lo más parecido a nosotros fuiste tú con la UDI Popular. Entonces, ya, pero ¿qué es lo que es ser hoy día? Entonces, bueno, tú lo conocí. Entonces, tú al final tienes que conversar y conocer a tu adversario. Yo tengo muchos amigos en todos los sectores políticos, ¿te fijas? Entonces, no sé qué, me desvié el tema de mi amigo comunista, pero la EC, entonces la EC están todos, mandaban una RIP, murió la EC del año 50 y no sé cuánto, al 25, cuando apoyaron a la Janet Jara. Pero si la EC desapareció hace mucho rato, entonces siguen diciendo que la EC, entonces tienen que cambiarse el nombre cristiano, pero si no existe la democracia cristiana que la que hicieron los fundadores. O sea, esa murió hace mucho rato. ¿Te fijas? Pareciera que hoy día vale 5 diputados y 3 senadores. Claro, entonces, pero ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes tienen que entender que en la historia política, si tú analizas la historia política chilena y los partidos políticos, para mí siempre van a haber 3 partidos históricos permanentes. Se llamarán, en el caso nuestro, varios nombres distintos, pero vas a tener el Partido Comunista, ¿ya? Que es un misterio el Partido Comunista chileno, porque tú dices, ¿por qué siguen siendo comunistas? No tengo idea, pero bueno, siguen ahí, ¿te fijas? Y ya. Después tienen el Partido Socialista, que es un partido, obviamente,
Que ha tenido una transición a la más democrático institucionalidad. que el Sí. Partido Comunista, tienen obviamente varias diferencias y ellos se sienten diferentes. O sea, históricamente el Partido Comunista y el Partido Socialista fueron partidos que se confrontaron mucho, ¿ya? Y que eran alternativas, llamémoslo, en el mundo popular chileno. Por lo tanto, va a existir siempre el Partido Comunista, entonces, cuando digo siempre, por 50 años más, vas a tener Partido Socialista y vas a tener siempre un partido de la derecha tradicional, que en su época se llamaba, bueno, obviamente el Partido Conservador Liberal, pero estamos hablando del Partido Nacional, te fijas, después Renovación Nacional, en fin, va a tener siempre un partido de derecha tradicional. Y el resto de los partidos políticos, si tú lo estudias bien, son todos partidos que han nacido en coyunturas históricas de Chile. Y esos nacen por distintos liderazgos y circunstancias que cumplen un rol. ¿Te fijas? Esa es mi tesis. Instrumentales, digamos. No, nacen para dar respuesta a una crisis institucional. ¿Te fijas? Entonces, terminó, por ejemplo, el Frente Amplio. ¿Qué es lo que es? Bueno, termina la transición chilena y los tipos nacen como una alternativa en que le dijeron a la Concertación, estos son los 30 peores años de Chile, y nadie defendió nada. Y basurearon con la Concertación y lo reemplazaron. Si tú no defiendes lo que hiciste políticamente, te reemplazan. Entonces, Carolina Toá claro, nace el Frente Amplio. Después nació la democracia cristiana. ¿De dónde nace? Nace el Partido Conservador, viene la Falange, después se junta, da lo mismo con el agrario, da lo mismo. La democracia cristiana cumple un rol histórico en su momento en la Guerra Fría, te fijas, como una alternativa al marxismo, con una derecha debilitada. Es la alternativa, acuérdense, la patria, ustedes obviamente no habían nacido, yo tercera. Tampoco. La tercera, no, pero la patria joven de la democracia cristiana, te fijas. Entonces, epopeyas que de alguna forma convocaron al mundo juvenil y cumplieron su rol. Después tú tienes el PPD. ¿Qué es lo que fue el PPD? Fue el partido de izquierda que no estaban vinculados a la Unidad Popular, que eran profesionales, era una izquierda más partidaria de la economía social de mercado, te fijas, no era ni socialista, el PPD. Ya cumplió el PPD. ¿Qué es lo que es el PPD hoy día? ¿Qué es lo que es el Partido Radical? Está bien, tuvo 3 presidentes, los radicales, fantásticos, tuvieron su momento de gloria, cumplieron su rol, coparon el centro político chileno, te fijas en el movimiento laico, en fin, perfecto. ¿Qué es lo que hoy día es 6 puntos? Entonces, y lo mismo, fue generoso. No, sí, sacan como 6. Hoy sacan, hay otros que van a sacar menos. Pablo, una cosita para cambiar un poco de tema, el tema de cómo está la política actualmente hoy. Respecto a las presidenciales, ¿cómo siente que está el tablero en particular? ¿Cree que, por ejemplo, con todo esto que está surgiendo ahora, Evelyn Matei debería bajarse por la unidad de la derecha? Esta preguntita te la respondo después. Tranqui, es un buque. Si quieres la puedes enviar, si no puedes responderla. No, mira, yo esto lo he advertido pública y privadamente. Porque si tú te quieres engañar en política, es muy fácil engañarse, ¿ya? Y en chileno en general les gusta hacerse trampa en el solitario, como digo yo. Entonces, se engañan, ¿ya? Y se hacen trampa y no ven la realidad. Aquí nosotros hemos vivido este año un fenómeno que era muy predecible que ocurriera, lo que está ocurriendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se decidió en los dos sectores políticos resolver las hegemonías de los sectores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ¿cuándo ocurrió en la derecha? El año pasado. El año pasado quedó claro. Piensa que la derecha podría tener hoy día 5 gobernaciones y no las tuvo porque no hicieron primarias, porque podría haber dicho una cosa tan simple como decir, perfecto, midámonos, hagamos primarias en las 16 regiones y enfrentamos con un candidato. Pero los lagos en una elección, claro, en una elección que con el 40 tú te quedas con el gobernador. Te fijas, yo antes de entrar aquí les comenté la estrategia que hicimos el año 2000. Una buena macuca. Entonces tú al final, y por eso tuvimos la elección municipal más exitosa que ha tenido la derecha con la mayor cantidad de alcaldes. Piensa que el 53% de los chilenos estaban gobernados por alcaldes de la derecha, de Renovación y de la UDI. Entonces, en esa elección. Entonces tú aquí tenías algo tan fácil de ponerte de acuerdo y decir, mire, hagamos primaria y nos apoyamos al candidato que gane, que participen todos los que quieran. Bueno, no fueron capaces de eso. ¿Qué es lo que hubo ahí? Ahí, señores, nos vamos a medir y, señor, nos vamos a confrontar y, señores, y vamos a definir la hegemonía en la derecha chilena. Quedó clarito desde el año pasado, ¿te fijas? Entonces, y en el mundo de la concertación, ¿cuándo cambió esto? Porque si tú sabes hacer política y hay análisis,
cuando Bachelet decide no ir, porque acuérdense que iba la Tobá, que iban todos, pero finalmente en enero se le ocurrió decir que la Bachelet estaba pensando. Y pasaron todo el verano esperando El Capurgazo. qué decía Bachelet. Y fíjate que yo en un chat, y lo voy a decir, en el chat de exministros, porque algunos dijeron, yo recé para que dijera que no, entonces yo también, y habían todos rezado para que Nadie la quería Bachelet que fuera dijera que Bachelet. no. Entonces yo le dije, cometieron un gran error porque la mejor candidata para nosotros era Bachelet. Entonces, ¿pero cómo, Pablo? Muy simple, señores. Con Bachelet es una gran candidata, Evelyn Matei le gana a la Bachelet, le ganaba a la Bachelet en ese minuto cuando se generó esta conversa, y Bachelet hubiera pedido una lista y nosotros hubiéramos tenido que tener una lista. Por lo tanto, hubiésemos tenido mayoría en el Parlamento porque con una lista nosotros ganamos y le ganábamos la presidencial. Eso es lo que a mí me hubiera gustado para que Chile. Para usted, ¿Ya? Bachelet era más competitiva que Jara. No, obviamente. No, eso no hay ninguna duda y lo dije en el chat. Dije, miren, teniendo claro que, por cierto, la mejor candidata que tiene el mundo del oficialismo. Para mí no había duda. Yo te diría, todavía a esa altura no estaba posicionada la Jara como una candidatura presidencial. Esto empezó después de la reforma de pensiones. Claro, la catapultó. Entonces, tú dices, ¿quién decidió hacer ese acuerdo de pensiones? No tengo idea que se decidió, pero ahí hubo varios efectos. Por de pronto Kaiser tomó la decisión de no participar en la primaria, porque la gente se lo olvida. Kaiser decía, yo quiero que me inviten y voy a participar en la primaria. Bueno, después del acuerdo dijo, yo no participo en ninguna primaria y nos vamos a medir. Y se están midiendo. Entonces, al bajarse Bachelet y al hacer ellos una primaria para elegir un candidato presidencial, tenía varios efectos. ¿Cuál era un efecto? Que en ese minuto desapareció esto que inventaron y que denominaron la segunda vuelta germano-alemana. Desapareció, te fijas, y seguían con esta historia y bien entretenido, y en varios chats que yo tenía, todos decían, ¿por qué, Alemán, votarías tú la segunda vuelta? Bueno, pero hay que saber un poquito política para darse cuenta que el solo hecho que inscribieran la primaria el 29 de abril, se acabó esa alternativa que matemáticamente siempre existe, te fijas, pero políticamente inviable porque cualquier candidato al oficialismo obviamente iba a pasar a la segunda vuelta. ¿Cuál fue el otro efecto? Que cuando tú tienes un solo candidato obtenido en la forma, ese candidato se convierte en el atractivo y tú no puedes ir en una lista separado ese candidato porque te va a pasar, o sea, eso es lo que te ocurre. Habían nacido ustedes, así que ahora voy a decir algo distinto. No, habían nacido cuando Bachelet compitió con Soledad Alvear y no hubo primaria, se terminó bajando. ¿Por qué se termina bajando? Porque finalmente los parlamentarios hacen bajarse a los candidatos, porque tú no puedes competir con una persona con la popularidad que tenía Bachelet y con una candidata siendo extraordinaria, fue senadora junto conmigo en Santiago, tengo la mejor opinión de ella, en lo personal y en lo político, pero finalmente, bueno, estaba compitiendo con una persona, una popularidad extraordinaria en ese minuto, y todas las de le dijeron, Sol, bájate, y se bajó. ¿Te fijas? Entonces, tú tienes que entender el efecto que significa una elección presidencial junta con una parlamentaria. La única elección después del retorno a la democracia que no ha tenido una elección parlamentaria conjunta fue la de Lagos con Lavín. La única. Todas las otras, no calzaban los 4 claro, con los 6. Porque Frey fue 6 años, entonces hubo un descalce ahí. Te fijas, después ya quedó 4-4 y quedó lo que tenemos hoy día. Entonces, tú lo primero que tenías que entender, bueno, ¿y cuál es la otra consecuencia? Bueno, con un candidato va a haber una lista. Entonces nosotros aquí decidimos, ellos resolvieron su hegemonía y quedó claro, y la ganó el Partido Comunista, estamos claros. Muy movilizado en una primaria, claro, lo de siempre. Y tuvieron esa primaria, participaron todos y finalmente el eje del Partido Comunista al Frente Amplio terminó llevándose para la casa todo el liderazgo de la izquierda chilena. Aquí está ocurriendo lo mismo. Nosotros estamos viviendo un fenómeno que está comunicado desde el año pasado, quedó claro en que no iban a tener primarias juntas, te fijas, y 2 listas. Entonces la derecha, que le cuesta más la unidad y no tiene la capacidad de tener proyectos comunes, va a resolver su hegemonía en la máxima división, con 2, incluso 3 candidaturas, aunque yo creo que Kaiser se va a bajar finalmente. ¿Cree que Kaiser se va a bajar? No, siempre he dicho que sí, que no iba a ser candidato. No le encuentro sentido a alguien que sabe que va a ir a perder.
va a estar fuera de la política 4 años, lo que quede libertario va a ser succionado por republicanos, entonces no entiendo que sea candidato, pero ya nada me sorprende la política chilena. Me parece que no tiene sentido haber creado un partido para perder en una presidencial, quedar fuera de la política, porque va a quedar fuera de la política de 4 años, y va a sacar, no sé, un senador, dos tipos, no sé, me da lo mismo, 10 diputados, y eso va a ser succionado por republicanos, porque no hay espacio para tener 2 partidos. La estructura la tiene republicana. Claro, entonces ya partió republicano 10 años antes. ¿Te Respecto fijas? de eso, para reformular la pregunta, pero sería básicamente... Espérate, para terminar, porque capaz que te diga, La respuesta. Sí, quiero saberlo, por eso. capaz que te responda la pregunta. Capaz. Vamos para el siguiente episodio, ¿no? Entonces, esta hegemonía es lo que está liderando las decisiones. ¿Te fijas? ¿Y qué es lo que te iba a pasar? Yo esto lo escribí en un documento, digamos, hace algún tiempo, hace alguna semana atrás. Aquí vamos a tener un nivel de concentración no equivalente al que tuvo Lagos con Lavín. Piensa tú que en esa elección nosotros perdimos la primera vuelta por menos de un voto por mesa. 46.000 votos. No, los dos sumaron más de 95.000 votos, del 95%. Los dos. ¿Te fijas? Y la Gladys Marín, que era una muy buena candidata al Partido Comunista, era muy simpática, siempre a nosotros nos aparecía con 8 o 9 puntos, pero apareció públicamente este empate entre Lagos y Lavín y bajó a 3. Y el Partido Comunista votó entero en la primera vuelta, se fue a 3%, cuando siempre han sido 8 o 9 y era lo que marcaban las encuestas. Entonces, se concentra, ¿por qué? Por varias cosas, pero la más importante que quiero rescatar para este análisis es que Lagos asustaba. Veníamos de 2 presidentes demócratas cristianos, había pasado la situación de la Unidad Popular con Allende, el presidente socialista. Entonces, Lagos asustaba a mucha gente, por decirlo así. Liderazgo duro. ¿Te fijas? Entonces se concentró la gente y con Lavín pudimos llegar a ese empate. ¿Te fijas? Que creo que fue muy importante ese empate por 2 causas, que están además acreditadas para mí históricamente. La primera es que yo creo que Lagos fue un presidente muy distinto con ese empate que se hubiera ganado 60-40. Creo que hubo un aspecto de moderación. Creo que hubiese tenido esta orientación socialista, si es que... Obviamente, claro, hubiera tenido más presión de sus mundos. Te fijas, para hacer una política menos socialdemócrata y más, claro. Creo que lo moderó. Y él, no recuerdo bien la frase esa noche del empate, él dijo, he escuchado el mensaje, algo así, tiene una frase que reflejó cómo él leyó el empate, ¿ya? Y creo que lo moderó. Ese es mi análisis. Y el segundo, después de ese empate, la derecha chilena, nosotros, sumado a la UI con Renovación, subimos en todas las elecciones siguientes 5 puntos. Lavín dejó a la derecha en torno al 45, y ahí para el zarpazo para la presidencial. Por eso que hubo 2 gobiernos de derecha post-Lavín, parte de la contribución que hizo. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que te va a ocurrir? Lo esperable, habiendo triunfado, y eso es lo que yo digo, bueno, a ver, en el comando de Evelyn Matei, en Chile Vamos, ¿da lo mismo que ganara la Toá? ¿Da lo mismo que ganara Jara? O sea, ¿siguen haciendo lo mismo? No, ganó alguien que, entre comillas, asusta, aunque ya no asusta a nadie, nada, a mí no me asusta a nadie, pero hay gente que esto que sea comunista, y que lo es, pues sí, obviamente lo es, ¿ya? Que es comunista. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Era esperable que todo el mundo, la derecha, te fijas, se fuera y se concentrara en un candidato. ¿Te fijas? Y es por eso que yo planteé oportunamente, en privado y en público, le dije, miren, si gana Jara, lo que tiene que hacer Chile Vamos y Evelyn Matei es refundar su campaña, tiene 15 días decisivos para posesionar este nuevo proyecto político, teniendo una candidata comunista y teniendo, entre comillas, a José Antonio como candidato a la extrema derecha, porque Chile es un país muy particular, que teniendo una candidata del Partido Comunista solo existe extrema derecha. ¿Lo hicieron? ¿Instalaron el No, no hicieron nada, siguieron haciendo lo mismo y al revés trajeron un ecuatoriano que ojalá lo hayan mandado de vuelta al país hace rato. Pero fue el que ganó en Ecuador con Novoa. No, sea lo mismo, pero ¿qué tiene que ver? Son contextos y idiosincrasias distintas. ¿Cómo puede haber un ecuatoriano que te dice a ti como candidato presidencial tienes que pegarle a José Antonio Caz por los bots y no sé qué historia, hacerte la víctima, porque esa fue la estrategia? Te fijas, cuando el país lo único que quiere es alguien fuerte, firme, que enfrente a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, o sea, la antítesis, lo que quiere la gente. Entonces tú dices,
Claro, si me asustan Yo los miraba bots, ¿qué esto y pasa decía, con el narcotráfico? pero ¿quién hizo esto? Después leí que había un ecuatoriano metido en esto y dije, bueno, aquí está la explicación. ¿Qué sabe este ecuatoriano de lo que queremos los chilenos? Cast y Matei. Están los dos. Pueden probarse en primera vuelta o se baja uno en favor del otro. ¿Qué haría usted? Sin nombre. No, ¿Podría dejarse uno en favor del otro o primera vuelta? mira, a mí me preocupa, creo que sí, y te lo voy a, porque no me gusta no responder las preguntas, aunque sean así de duras hueso. como la tuya, o al hueso. A mí me preocupa 3 meses de 4 en que van a estar enfrentándose si ya hemos visto lo que hemos visto. Entonces, si a mí me dijera, mira, aquí vamos a rayar la cancha, vamos a competir, vamos a definir la hegemonía políticamente. Nosotros definimos la hegemonía en la derecha con Renovación Nacional durante 20 años. Y nosotros siempre nos sumamos, siempre competimos. Nosotros jamás pedimos un cupo cerrado, se compitió. Y nos demoramos ¿cuántos años? Que no era un objetivo. Nosotros nunca nos pusimos como objetivo ser el partido más grande del país. Precisamente por lo que tú me preguntaste en un minuto. Para nosotros lo más importante, y yo siempre les dije, me acuerdo cuando el Guille asumió la presidencia, entonces me pidió juntarme, juntaba un par de horas, entonces yo le digo, mire, la única forma que tienes tú de rescatar esta UDI, porque todos quieren rescatar la UDI, tienes que echar a la mitad de la UDI. ¿Estás dispuesto a echarlo o no? Yo lo echaría a la mitad. Los veo como votan, yo echaría a la mitad. Jaime Guzmán echaría a la mitad de la UDI. Parlamentario, no militante. Parte siendo chico de nuevo, pero ármate con una base sólida, cumpliendo la palabra, coherente. siendo coherente. Eso es. Entonces tú al final tienes que optar en política. Tú puedes ser el partido más grande, pero ¿qué sacas siendo el partido más grande teniendo 40 diputados cuando votan como quieren? Nosotros busca una votación en que no votamos los 20 y tantos, los 28, los 33. Iguales. Ese es tu activo político. Eso yo lo veo actualmente en Republicano. Yo representaba, me tocó a mí, oye, ¿en cuántas negociaciones con el gobierno? El gobierno cuando se sentaba conmigo sabía perfectamente los votos que habían. ¿Te fijas? Entonces, oye, mira, les voy a contar a ustedes ya anécdotas, pero así éramos. Felices. Y así hay que ser. Yo me embarqué, nos embarcamos nosotros, pero yo era presidente en ese minuto, obviamente, cuando la Democracia Cristiana inscribió mal sus candidatos, ¿ya? Y desaparecía. Y quiero recordar que en mi primera entrevista, cuando subí de presidente de la UDI, el año 2008, yo dije, mi objetivo es hacer desaparecer a la Democracia Cristiana. No fue una frase un término muy amable. Me dijeron, sí. No, ustedes en materia de desaparición saben hacer harto. Me decían, no sé, mis amigos. Entonces, bueno, pero mi objetivo, en el fondo, nosotros competíamos desde el punto de vista popular, social. Nosotros, mira, la gente, cuando yo contaba esto, la gente me decía, no es así. En el mundo popular, tú tenías en muchas casas, pero muchas casas, tú tenías la foto de Pinochet y la de Eduardo Frei, padre, en muchas casas. ¿Por qué? Porque mucha esa gente se volcó a ser partidaria del gobierno militar y se volcó a la UDI, pero ellos fueron todos freístas, fueron todos demócratas cristianos. En el mundo popular fueron la alternativa al marxismo, en el mundo popular. Entonces, si tú no entendías ese fenómeno, pero era, o sea, tú me dices, miles de casas que yo entré donde tú tenías la foto de los dos. Porque en una época fue Adolfo Frei y el que lo salvó el marxismo fue Pinochet para ellos. Y ahí se pasó del tercio de la derecha al y ahí 40 y tantos por ciento. No, que la derecha no era el tercio. En la derecha, en la Unidad Popular, en la última elección, ni siquiera sacó un cuarto. Fue con 23%. Entonces, estos tercios no nos dan ni con un cuarto a esa altura. ¿Te fijas? Entonces, claro, se volcó y de ahí después sacó el 43%. Nosotros nos quedamos con ese 43%. ¿Te fijas? Después Lavín, como ya dije, lo expliqué, lo llevó más arriba y después, bueno, tuvimos dos gobiernos Piñera. ¿Te fijas? Entonces, y hoy día están todas las condiciones para volver a ser gobierno, ¿te fijas? Pero a mí lo que me preocupa, ¿te fijas? Es esta incapacidad, porque sobran los ejemplos históricos y también muy cercanos en el tiempo, de estas peleas irracionales que se gatillan, y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Te fijas? Si tú me dices, mira, perfecto, no hay que bajar ningún candidato, sigamos con... Perfecto. ¿Cómo vamos a administrar cómo vamos a resolver esta hegemonía sin que finalmente tú favorezcas a tu adversario? Eso es lo que nosotros hicimos con Renovación siempre. Nosotros competimos, fuimos ganando, fuimos creciendo, no era nuestro objetivo, pero naturalmente se vio así.
fuimos el partido más grande cuando derrotamos a la democracia cristiana, que lo fue por muchas décadas, pero no era nuestro objetivo ser más grande. Nuestro objetivo siempre fue administrar el crecimiento y que este crecimiento fuera con coherencia, fuera con estilo, con este estilo, ¿te fijas? Hoy día tú los ves, votan como quieren, cada uno hace lo que quiere, cada uno elige los compañeros de lista, se están todos acomodando, por eso que no caben en una lista, pues están todos acomodándose, entonces usan la cuota a las mujeres, entonces tienen 40, entonces se taponean con mujeres y voy solito. Eso es lo que están haciendo. Ahora, Pablo, en esa lógica, parece que hoy día hay un dilema, y ya para ir cerrando en honor al tiempo, parece que hay un dilema en las derechas entre lo que se dice el acuerdismo y el inmovilismo. Y en lo personal me parece que lo que están chocando son dos generaciones que tienen hitos fundacionales distintos. Probablemente la generación que hoy día podría estar quizás en Republicanos es una generación cuyo hito fundacional del partido en gran medida es el estallido social, y en ese sentido un periodo de confrontación, de división, de polarización. Y hay otra que podríamos decir que está en Chile Vamos, donde hay personas quizás más cercanas a Chile Vamos como usted, donde su trayectoria política ha sido ser precursor de los grandes acuerdos. Entonces parece que choca esta lógica de la polarización, de la división, de confrontarse con el rival político versus la lógica de llegar a acuerdos en función, quizás, en algunos de los casos, de algún rédito para el país y no para el partido. ¿Sabes lo que pasa, colectividad? Fernando? Que yo viví 30 años en el mundo de la política. Para mí son los 30 mejores años porque aquí ocurrió un fenómeno histórico, porque todos los nacimientos de los partidos, la eliminación de partidos, si tú lo analizas en la historia, ocurren en coyunturas políticas, que son escenarios que nacen, que te generan líderes, ¿ya? Guzmán es fruto de eso. Guzmán fue el fruto de una crisis institucional que venía incubándose. Él la advirtió, él creó el gremialismo, derrotó a todos los partidos políticos, la católica, y de ahí lo proyectó y perseveró y trabajó y formó, ¿ya? Y finalmente vino la apertura política y creó la UDI, el partido que él quería hacer, ¿te fijas? Y que él estimaba que no había en Chile. Entonces, es una coyuntura, es un momento histórico. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Chile? Que tú tienes dos generaciones muy excepcionales para mí, que fueron durante los 17 años del gobierno militar. Entonces, tú tienes una generación de jóvenes que colaboró con el gobierno militar para transformar Chile. Yo nunca tuve un cargo en el gobierno militar, ¿ya? Pero yo ingresé, ya les dije, el año 81, ingresé. La gente cree que yo leo, que estuve en Chacarilla, no estuve en ninguna de esas cosas, ¿te fijas? Yo nunca imaginé que iba a derivar a la política. Entonces, lo miro esto porque me interesa y siempre hablo con la gente que piensa distinto a mí, le pregunto por qué en la Unidad Popular no fueron capaces ustedes. Entonces, con muchos de personas de la Concertación, líderes de esa época, mira, Pablo, nos pasó esto, no hicimos esto otro, nos atrincheramos, no nos escuchamos, perdimos la amistad cívica. Entonces, hay muchos patrones que de alguna forma tú tienes que rescatar en estas crisis institucionales. También ocurrió lo mismo en la que trataron de tumbar a Piñera, porque digamos las cosas claritas, aquí el objetivo era votar a Piñera, ¿te fijas? Afortunadamente hubo reacción, hicieron este acuerdo y salimos por la vía institucional, que no es una característica histórica nuestra, si nosotros somos un país que nos mandamos el año 91 a una guerra civil en que se mataron todos los amigos entre ellos, ¿te fijas? De ruidos de sable. Exactamente, entonces hay que leer un poquito de historia para darse cuenta que este ejemplo democrático que nosotros nos encanta cacarear ha tenido unos baches por la historia. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en estos 17 años? Que hubo toda una generación que se volcó después de la Unidad Popular a colaborar con el gobierno militar, ¿ya? Básicamente el gremialismo por la vía Jaime Guzmán, los Chicago por la vía de los economistas, que finalmente eran el mismo afluente, venían de la Católica en general. Pero el gobierno militar logró convocar a mucha gente extraordinaria al servicio público que jamás lo haría en democracia. Y colaboraron, se dedicaron, se repartían por todo Chile, eran seremis y tú te vas un poco, yo le decía, mira, ¿cuántos candidatos yo mandé a perder? Bueno, aquí era igual, o sea, Miguel Cas te mandaba y te decía, Pablo, ándate por favor a Vallenar, de seremi, no sé qué, y así se mandaban jóvenes y profesionales. Oye, ningún sobrecito, todos además con un sacrificio económico que no era menor, te fijas, bueno, y hubo eso que se conservó y transformaron el país. ¿Te fijas? Y después tú tenías al otro lado una generación, 17 años, que
que derrotó la dictadura y que ellos tienen su historia y se creen su historia, los de acá se creen la suya, y finalmente también se acumuló, llamémoslo, un capital humano, político extraordinario, ¿te fijas? Y vinieron los plebiscitos, se zanjó esto y transitamos estas 2 generaciones. Y por eso tuvimos los 30 años, porque estas 2 generaciones que venían de esta crisis institucional decidieron, te fijas, decir, oye, a ver, hagamos buenas políticas públicas, saquemos el país adelante, rescatemos lo que hay que rescatar del gobierno militar. Entonces, al final, es feo como te lo puedo decir, porque puede ser mal usado, pero cogobernamos. Hicimos buenas políticas, se hicieron buenas políticas públicas, y ya hice la crítica porque no todo fue perfecto, cometimos muchos errores, obviamente, y se dejaron de hacer muchas cosas, y ya lo he dicho que muchas de ellas por culpa de la derecha. ¿Ya? Entonces, y por eso tuvimos el estallido, ¿te fijas? Porque no hicimos los cambios que teníamos que haber hecho oportunamente. Entonces, estas 2 generaciones generaron estos 30 años. El estallido te generó de nuevo, tanto en el mundo de la izquierda, el Frente Amplio, y te generó en el mundo de la derecha a republicanos. ¿Te fijas? Que aprovechando bien esa coyuntura, ¿qué es lo que debió haber hecho para mí Kaiser? ¿Te fijas? Kaiser, cuando se aparece con esta opción presidencial, aparece bien, es lo que tiene que haber hecho en ese minuto, capturar, ¿te fijas? Eso, haber sido candidato a ser, no tengo idea, negociar una lista parlamentaria, ¿te fijas? Porque para mí iba a ocurrir lo que era obvio que iba a ocurrir, que uno de los 2 iba a desaparecer. ¿Te fijas? Fue él, obviamente, porque el otro lleva 10 años antes trabajando. Entonces, hoy día me cuesta creer que sea candidato por las razones que ya le expliqué antes. Entonces, al final, ¿qué es lo que te ocurre? En las coyunturas políticas como el estallido, obviamente que hubo un cambio y una polarización del país. Y esta polarización a mí no me gusta. O sea, a mí no me gusta, y ya lo dije en una carta al Mercurio, que haya desaparecido la centroizquierda. No me gusta para el país. O sea, prefiero, obviamente, que hubiera ganado Toá como alternativa al mundo de la izquierda. A lo mejor era más difícil ganarle, no me importaba. Pero se sometía al país a un riesgo menor. No me importaba. Para el país es una lástima lo que ha pasado con la exconcertación o con el socialismo democrático, la socialdemocracia, como quieran llamarla. Que tener a la izquierda chilena liderada por el eje del Frente Amplio del Partido Comunista, obviamente que estamos con un problemita. Y tampoco me gusta que desaparezca la centro-derecha que la representa hoy día Chile Vamos. ¿Te fijas? Ahora, el problema es que Chile Vamos y la candidata Chile Vamos no fueron capaces de construir un proyecto político para posesionarse frente a estos 2 escenarios, porque al final lo que iba a venir, y tú tenías tu minuto para hacer las cosas, porque como les decía yo antes de entrar al programa, en política tú puedes tener muy buena idea, pero si la aplicas en el momento inoportuno o no en el momento adecuado, es una pésima idea. Entonces, las buenas ideas en política se tienen que aplicar en los momentos donde se tienen que aplicar. Entonces, así mismo. Finalmente, a mí lo que más me importa y me preocupa es cómo se controla este conflicto, que es complejo, porque a nosotros nos gusta ir a la yugular, y una conducta de la derecha chilena, y lo manejen, y si no, lo contrario, tendrán que resolver si hay alguna alternativa de un candidato, si lo estiman así, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no hay conducción. ¿Entiendes? Yo no veo conducción en la derecha, no la veo. Entonces tú me dices, mira, porque andan todos conspirando, porque tú ves los chats y andan todos, hay un concurso público, lo que hay que hacer, ¿te fijas? Así es. Pablo, solo para ir finalizando, le damos muchas gracias porque se extendió una más lo que conversación queríamos. extraordinaria. Fue muy generoso en su tiempo, se agradece mucho, y ojalá que ahí la gente lo pueda disfrutar. Constancia que ni siquiera me conecté a la videoconferencia que tenía, pero bueno, ha sido un agrado, y la verdad que a lo mejor me extendí porque me gusta de alguna forma esta experiencia, porque ¿sabes lo que pasa? Que ustedes que están en lo público de distintas formas, a nadie le enseñan a hacer política. Tú la aprendes en el camino. Yo derivé siendo ingeniero a una actividad en que tuve que ser candidato, nadie te enseña a ser candidato, la política es muy dinámica. Entonces uno aprende en el camino. Entonces yo siempre he sentido que tengo una responsabilidad para que no cometan los errores que yo cometí, que fueron muchos. Bueno, transmitir las experiencias para que ustedes cometan menos errores. Pero así que un agrado, y si nos extendimos y les gustó,
feliz, y pero... si estuviera dentro de nuestra capacidad, pero si me- seguiríamos. Pero Sí, sí, yo podría hacer esta cosa por 3 horas más, pero... en honor bueno, al tiempo dale. de la producción también. Cuando quieran. Eso. Pero, Y bueno, Muchas pues gracias, pero bueno, Pablo. ojalá les haya servido de algo esta y a la gente vivencia. que nos escucha también. Así que eso, dale like, compartir. Si ustedes nos quieren ayudar de alguna forma para aprender luz del estudio también, ayudarnos ahí económicamente, siempre se agradece. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Gracias, Pablo. Chao, chao. A ustedes, Chao. gracias. Nos vemos.